días para todos. Reciban un súper cordial saludo hoy sábado 18 de septiembre del 2021. Para la Fundación Esfera Azul y para todos nosotros es un honor y un placer tenerlos a ustedes aquí hoy. Quiero hacer una actividad solamente para hablar de la network y de todas las oportunidades que ofrece. Y quiero que todos ustedes tomen conciencia de, número uno, el esfuerzo maravilloso que hicimos y tal como disfrutamos nosotros crear cada espacio pensando en que, hey, qué chévere cuando se conecten y puedan escuchar música, o qué chévere cuando se conecten y vean expertos que están al servicio y que con los que pueden consultar en cualquier momento. Hey, qué chévere cuando lo hicimos pensando en eso. ¿Cuánto te cuesta estar en la network? Nada. Nada. Está ahí para que ustedes la utilicen, para que se conecten con otros administradores. Ojo, si se van a miembros en la network y miran, hay gente de todo el país conectada en este momento a la network. Hay gente a la que podemos acudir, conocernos, etcétera, etcétera. Continuamos. Entonces, Mr. Roger, ¿estás al aire? Listo. Señoras y señores, el único, el inigualable, para los que lo conocemos y disfrutamos absolutamente de todo lo que tiene para nosotros, porque de las personas que sabe hablar de números y que le enseña a uno sin que uno se duerma, este señor. Así que disfrútenlo, aprovechenlo. Este seminario taller lo preparamos con todo el amor del mundo. Roger es una persona que prepara su material a conciencia para que ustedes lo disfruten, lo aprovechen y saben que en él, en DSA, su organización, tienen un aliado estratégico. Así que, Mr. Roger, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos y el público es todo tuyo. Pues José, muchas gracias. Bueno, no, primeramente, muy buenos días para todos. Realmente para mí es todo un placer poderlos acompañar esta mañana, que vamos a estar hablando de una manera muy resumida, algo que a diario nos enfrentamos y que a diario también nos anegamos, que es hablar un poco de las finanzas. Y cuando hablamos de las finanzas, vamos a referirnos propiamente a las finanzas de PH. No vamos a hacer referencia a finanzas personales, aunque claramente esto también aplica para finanzas personales. Hace muchos años, yo les quiero comenzar con una anécdota muy sencilla. Quiero comenzarles con una anécdota sencilla para introducirnos a este tema que vamos a hablar. Usualmente cuando lo hacemos presencial o lo hacemos en curso, pues lo hacemos de una manera más práctica. Hoy nos tocará un poquito más de teoría, pero no quiere decir que no vaya a ser agradable. Yo les quiero contar una anécdota. Hace le pongo yo unos 12 años, más o menos, cuando yo daba por allá o hacía mi primera asesoría, aconteció de que era un restaurante y el restaurante era un restaurante que tenía varios puntos dentro de dos ciudades, tenía alrededor como de 4 a 5 puntos, apenas iba creciendo, pero tenía unas ventas muy interesantes. Resulta de que la persona, sin duda alguna un empresario muy inteligente, estaba teniendo un problema. Se estaba guiando con la brújula del entender, entonces él solo se guiaba con lo que había en bancos. Si en bancos había plata, era que era un mes bueno. Si no había plata, bueno, había que esforzarnos o a ver qué se tenía que realizar. Y yo siempre le contaba, en la primera reunión que tuvimos, imagínate, no, pues muchacho, ya él todo un señor, obviamente podían existir diferencias. Y le digo yo, el problema tuyo es el costo tuyo es muy alto, ese costo siempre va a ser inviable tu negocio y lo que va a suceder es que cada mes te vas a sobregirar más, vas a perder el poco exceso de liquidez que tienes. Bueno, entonces la persona nunca veía tan siquiera un estado financiero, no se da ni por enterado, no le interesaba. Y para resumirles, aconteció entonces de que él se enojó mucho, él dijo, no, esto es un muchacho que no entiende de esa materia y pasó la profecía de que efectivamente iba a ir de mal en peor porque el sistema de costeo que estaba manejando no era eficiente. Con ello entonces, cuando ya vuelve nuevamente me dice, Roger, ahí está, sígame, que usted me aconseja para que mejoremos el costo.
Y pues en los restaurantes funciona algo no básico que se llama el recetario y el sistema de costeos. Ya él tenía muchos puntos y bueno, la recomendación era que tuviera un centro de producción. Pero toda esa información salió de las mismas finanzas. Y con esto, ¿qué les quiero decir? Las finanzas también nos permite lo mismo en la propiedad horizontal. Planear de forma adecuada un flujo de caja, analizar de forma adecuada un recaudo, nos va a permitir entender y mostrar las gestiones del administrador. Y hoy, entonces, vamos a aprender un poco a calcular esos temas de la TIR, vamos a calcular un poco de esos temas o esos que llamamos en derivados, pero mentira, hoy no vamos a estudiar eso. Hoy lo que vamos a estudiar realmente va a ser temas básicos y yo les voy a contar eso. Para esta sesión solamente necesitamos saber una cosa: sumar, restar, dividir y multiplicar. No necesitamos nada más. Entonces, si usted dice, Roger, es que a mí la finanza o el número pasa como en reversa, no se preocupe que yo tampoco soy bueno en la matemática. O sea, Roger no es un experto en matemática. Roger Román simplemente le gusta analizar números y hoy lo vamos a entender cómo se analizan estos números y vamos a ver un poco de la contabilidad básica. No vamos a ver nada de débito y crédito, simplemente vamos a ver algunos componentes. Vamos a ver también un poco lo que es administración de pagos, que eso sí me parece importante, y claramente dentro de eso vamos a ver algo de análisis financiero. Pero comencemos, porque eso sí es verdad. Un segundo, por favor, un segundo. Entonces, ¿qué vamos a comenzar a tocar acá? Primero, vamos a eliminarnos unos tabús. Eso, y estos tabús son algo que nos hemos venido realizando cuando no queremos entender o no queremos aprender, porque realmente entender un poco esta matemática financiera básica que vamos a ver hoy, vuelvo y repito, solo se requiere la clase de primaria donde uno le enseñan a sumar. Ahora, veamos un poco. Lo primero que uno dice es que no soy bueno con los números. Eso es falso. Yo tampoco lo soy. Mucha gente dice que usted estudió contabilidad porque es bueno con la matemática. No, para nada. Si ustedes me preguntan cuánto es 9 por 9, necesito la calculadora. Luego, uno también se justifica, ¿no? Es que para eso hay los especialistas, que son los contadores. Eso tiene una parte de verdad y otra parte que no. Eso es como cuando a uno le pintan la casa. Entonces, yo no pinto porque yo no sé. Entonces, cuando terminan de pintar la casa, uno no lo vaya a revisar, no vaya a entender para uno simplemente decir, hombre, quedó bien pintado, no quedó bien pintado. Entonces, en ese sentido, uno también como administrador tiene que observar la información financiera de la propiedad horizontal. Eso es como, vuelvo y repito, eso es el equivalente a cuando usted manda a hacer un arreglo en el edificio y no va a revisar cómo quedó simplemente por el hecho de que usted manifiesta que no sabe sobre eso. Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, veamos otras cosas. Esta sí me encanta, aunque de cuando en vez me sale el costeño, así es así. Pero entonces ya sabemos esta excusa de, hombre, es que eso lo hace el contador, o esta excusa ya no es válida porque aquí solo necesitamos saber sumar y restar y acá esto es una responsabilidad propia del administrador. Como vuelvo y repito, eso es como cuando usted envía a hacer un arreglo en el edificio y usted no valida si eso quedó bien o eso quedó mal. Simplemente dice que yo no soy experto en pintura, en ver cómo queda una pintura, porque pues, muy poca gente lo es. No significa que usted no pueda dar una opinión sobre ello, porque lo único que usted necesita es ver que estéticamente y tal vez estructuralmente haya quedado bien hecha la pintura, haya quedado bien el trazo. Para eso no se requiere ser un experto. Ahora, quiero que nos llevemos esta frase. Eso es una frase muy importante tanto de vida personal como en materia de la propiedad horizontal visto desde un ámbito financiero. Toda decisión, escuche muy bien, toda decisión que usted tome hoy
sobre los recursos. ¿Cuáles recursos? Los económicos o cualquier otro, tarde o temprano tiene una implicación financiera que podrá ser excedente, liquidez o riesgo. Es decir, toda decisión que usted toma hoy la va a ver en el futuro. Ustedes dirán, oye, pues es una frase cliché, porque efectivamente la decisión pues depende de lo que pasará en el futuro. No hay ninguna consecuencia sin acción, ni ninguna acción sin consecuencia. Acá es algo muy similar, pero en materia financiera, hoy la decisión que usted tome podrá afectar mañana. Veamos varios tipos de decisiones. Seguramente el edificio tiene algo de dinero y usted toma la decisión de hoy librar el pago de todos los proveedores y quedar al día con todos. Pero resulta de que al hacer eso sacrificas toda tu liquidez y al otro día sufres un percance en el edificio. Ejemplo, se dañó la motobomba y es necesario hacer una reposición de repuesto a la mayor brevedad que no te dan sistema de crédito. Has consumido toda tu liquidez queriendo quedar al día, pero ahora ya no tienes cómo pagar, por ejemplo, repuestos que eran necesario tener en ese momento por tu ausencia de liquidez. Entonces, vuelvo y repito, toda decisión financiera que tú tomes hoy va a tener una afectación el día de mañana. Para ello y para que comencemos a entender ese tema de las afectaciones y comencemos a entender un poco el tema de cómo hacer análisis financiero básico, yo les quiero contar cómo funciona un hecho económico, que es lo que al final termina o lo que se le lleva a un sistema de proceso contable. No visto la contabilidad, aquí viendo la contabilidad de una técnica. Aquí no vamos a ver contaduría ni más falta, aquí vamos a ver algo básico. Ojo, vuelvo y repito, no se les olvide, toda decisión financiera que usted tome hoy va a tener un impacto el día de mañana. Por ello, lo primero que yo debo entender es cómo funciona para yo tomar una decisión. Y para yo tomar una decisión, necesito información. Y aquí viene una frase muy importante que se puso de moda a partir de uno de los grandes empresarios que ha tenido el mundo, que se llama Bill Gates. Bill Gates cuando dijo, la información es poder. Fue lo que dijo hace muchos años. Pero esa frase que Bill Gates dijo en ese momento tiene algo muy importante. La información es poder si usted la usa. Si usted la usa, la información es poder. Si usted no la utiliza, no sirve la información. Simplemente se quedará como una mera data. Vuelvo y pongo un ejemplo. A mí, todos los meses yo tengo el estado financiero de ejecución presupuestal. Nunca veo eso porque en mis palabras vuelvo acá a lo mismo. No lo entiendo porque no soy bueno con los números. Cuando yo hemos dicho solo necesito sumar y restar, eso lo aprendo en primaria y multiplicar y dividir lo aprendo en tercero. Es más, hasta hace poco que estaba ayudándole a hacer unas tareas a mi hija, no crea, me tocó volver a hacer las divisiones manuales y así es que me estaba quedando y me tocó ir a ver videos de YouTube. Entonces, pero hoy hay muchas herramientas que nos lo facilitan. Entonces, ya sabemos que la información es poder solo si la utilizamos. ¿Cuál es su principal fuente de información? La información financiera que usted tiene de los estados financieros o lo que llamaría uno de contabilidad. Vamos entonces a comenzar a ver de dónde nace esa información que usted y yo necesitamos entender esta mañana. Vamos a verla. ¿Cómo es un proceso de contabilidad? Y se los voy a poner en palabras muy castizas, palabras que son muy fáciles de entender. Lo primero que vamos a partir es de un hecho económico. ¿Qué será un hecho económico? Es toda transacción o actividad en la cual implica un movimiento de carácter económico o de afectación económica. Ejemplo, voy a ponérselas a título personal. Cuando usted va a la tienda y usted compra los huevitos para la casa, eso es un hecho económico. ¿Cuál es el hecho económico? De compra. Entonces usted sacó un dinero para comprar unos huevos. Ahora me voy a la propiedad horizontal. El hecho económico de la propiedad horizontal.
le pago a los empleados, compro elementos para mantenimiento. ¿Cuál otro elemento podemos tener? Recaudo de cuotas de administración. Todo lo que implique tema económico, eso será un hecho. Entonces, ese hecho económico que ya dijimos, el hecho económico es pagar, es cobrar, es comprar, es consignar, es recaudar, todo lo que implica tema de dinero, eso es un hecho económico. Ahora, esos hechos económicos se reflejan en algo que se llaman documentos soportes. ¿Qué será un documento soporte? Es aquel que soporta la transacción del hecho económico. Pero ¿cuál hecho económico? El que ya dijimos, pagar, recaudar, cobrar, bueno, todo eso es un hecho económico. Eso se refleja en unos documentos. Ejemplo, ¿cuáles documentos? Comprobante de consignación, comprobante de transferencia bancaria, egresos, ¿cuál más tenemos? Recibos de caja, facturas, cajas menores, soportes menores o los soportes Minervas. Todo eso es una serie de soportes que soportan un hecho económico. Ahora, esos hechos económicos se dividen por fuentes. ¿Cómo así por fuentes? O se clasifican por tipo de documentos, que son los que usted le prepara mensualmente al contador. Entonces usted dice, bueno, fuente de documentos, recibos de caja. ¿Qué son los recibos de caja? Son los que soportan los hechos económicos cuando un propietario me paga. Eso hasta ahí no les he dicho nada nuevo. Simplemente les estoy explicando cómo funciona el proceso. Entonces están los recibos de caja. Facturación son las expensas que yo le emito a los copropietarios. Facturas de compra son las que yo compré para hacerle mantenimiento a las áreas comunes o elementos comunes. También tenemos, ¿cuál otro tipo de documentos? Las facturas de compra. Y tengo los egresos que son los que pago con esa factura. Esa clasificación los tiene contabilidad. Hay administradores que llevan de una forma muy detallada este control, pero pues para ello realmente sí están el auxiliar contable o el auxiliar administrativo que viene y hace toda la clasificación y hace todos estos documentos. Luego de estos documentos se procesan. ¿Qué es lo que se procesa? Prácticamente se totaliza. Entonces se dice, vea, ¿cuánto fueron en recibos de caja? Fueron 10 millones de pesos. ¿Cuánto fueron en egresos? 9 millones de pesos. ¿Cuánto fueron en compras? 7 y se pagaron 8. Entonces, aquí lo que se hace es un proceso contable. Este proceso contable sale un resumen que se llama información económica, que ya comenzamos a ver los famosos estados financieros y también la ejecución presupuestal. Entonces, aquí que nos muestra cómo está el activo, cómo están las cuentas por cobrar. Es decir, es el resumen de estos hechos económicos. Luego tenemos lo que es el análisis de la información. El análisis de la información. Y en el análisis de información, ¿qué tenemos? Acá tenemos esa información resumen, lo que hacemos es analizarla, estudiarla. ¿Se acuerdan cuando yo les decía el tema de lo de la pared? Entonces, la persona vino y me pintó la pared, entonces yo voy a revisar cómo quedó la pared. Voy a revisar si quedó debidamente estucada. Voy a validar que la pintura era la que yo quería, el color que yo deseaba. Lo mismo pasa con la información. Aquí lo que nosotros hacemos es analizarla. Mira, subió, bajó. Y eso es lo que vamos a aprender hoy, cómo analizar de forma básica una información. Luego que yo analizo, yo proceso, yo entiendo, yo hago algo que se denomina toma de decisiones. Y la toma de decisiones es lo que me va a permitir nuevamente tener hechos económicos. Entonces,
resultó de que ya me pasaron la información y lo primero que yo detecto es que las cuentas por cobrar crecieron. Entonces, ¿cuál es la decisión que yo voy a tomar a partir de ese análisis? Tengo que salir a hacer cobros de cartera, tengo que hacer análisis, cobros jurídicos. Entonces, eso es lo que denominamos toma de decisiones. Voy a ir acá. Ahora, vamos a ver esto. Ya vimos cómo son los hechos económicos. Ahora vamos a ver un poco algo que se llama las partidas de una información financiera o los elementos de un estado financiero. Y para efectos pedagógicos vamos a clasificarlos en muy poco. Entonces, ya hoy he aprendido que un hecho económico se soporta, se resume en unas transacciones y se emite unos reportes de información financiera. A ese reporte de información financiera yo le hago un análisis y a partir de ese análisis tomo decisiones. ¿Dónde está el problema de la mayoría? El problema de la mayoría está, el problema de la mayoría está en que reciben la información financiera y en vez de analizarla va directo para una gaveta o va para un correo que dice reenviar a miembros de consejo y no nos sentamos a analizarla. Entonces veamos pues los elementos de los bienes. Vamos a ver. Vamos a ver algo que se llaman los activos. Ustedes seguramente han escuchado el activo. ¿Y qué será el activo? Entonces, el activo lo podemos definir como todo recurso controlado de hechos económicos pasados que me van a generar beneficios económicos futuros. Eso es un activo. Entonces, son los activos que son recursos, pero recursos ¿de qué tipo? Económicos. Y esos recursos, ¿cómo los obtuve? De transacciones económicas pasadas, es decir, hechos que ya sucedieron, que van a generar beneficios económicos futuros. Entonces, un activo, no quiero que lo veamos simplemente como un tema de bien. Ah, no, sí, es un bien. No. Un activo son recursos que tiene la copropiedad. ¿Qué tipo de recursos puede tener la copropiedad? Son recursos como bancos, por ejemplo, como propiedad, planta y equipo y como cuentas por cobrar. En otras palabras, son todas aquellas cosas tangibles o intangibles a las cuales uno tiene derecho. Pero desde una definición un poco más es un recurso. ¿Qué tipo de recurso? Ah, pues bancos, cartera, propiedad, planta y equipo son elementos que conforman un recurso. Y este recurso yo lo adquirí a partir de transacciones económicas pasadas. Y estos recursos me van a servir porque me van a generar beneficios también a futuro. Veamos algunos tipos de activos que tiene una copropiedad. Ojo, tipos de activos que tiene una copropiedad. El primer tipo de activo y el más grande o uno de los más importantes es el del derecho. Pero activos de derecho. ¿Y qué será eso de los derechos? Los derechos es cuando yo tengo un papel que puede llamarse factura o cuota de despensa, donde yo les puedo cobrar a alguien que me pague. Entonces, los derechos son todo aquello que yo puedo exigir de lo cual la ley me permite. En otras palabras, cuando hablamos de tipos de activo de derecho, nos estamos refiriendo a las cuentas por cobrar. Si usted mira la cuenta por cobrar, no es un bien tangible, es un derecho. Y ese derecho en la propiedad horizontal se conoce como cuentas por cobrar de despensas o cuentas por cobrar simplemente. Entonces, ya sabemos que las cuentas por cobrar es una especie de activo que son unos derechos. Ahora,
Otro elemento y uno de los elementos que comúnmente tenemos todo es el banco. Entonces, los dineros en depósito, porque recuerda que cuando usted tiene una cuenta bancaria realmente son, se llama contratos de depósito, que son una cuenta bancaria. Esta cuenta bancaria yo consigno unos derechos que están representados en una moneda. Esa moneda obviamente que es el peso. En otras palabras, lo que tengo en mi cuenta bancaria. Eso es un recurso que se encuentra representado en una moneda legal. Entonces, notemos cómo tenemos acá recursos controlados, que en este caso es el saldo en el banco. Pero también ya nos salimos un poco del activo. Entonces, ya vimos que el activo se compone de saldos en banco, de cuentas por cobrar y de bienes. Pero ahora miremos el pasivo. ¿Cómo se compone el pasivo? El pasivo está compuesto por obligaciones. Entonces, ya vimos que el activo eran recursos que yo tengo. El pasivo son obligaciones que yo poseo de carácter económica, pero obligaciones presentes. Obligaciones que yo tengo que me van a disminuir mi activo. Ojo, los pasivos son obligaciones. Todos sabemos que es un pasivo. Cuando alguien me presta plata, eso es un pasivo. Yo le debo a alguien que se llama acreedor. El pasivo tiene algo particular y es que hace disminuir mi activo. ¿Por qué? ¿Cómo yo pago un pasivo? Disminuyendo mi activo. ¿Cuál activo? El banco. Ahora, veamos entonces de forma resumida estos elementos. En activos, ¿cuáles tenemos? El efectivo, que es lo que hemos dicho que es en bancos, saldos en bancos. Derechos, que ya hemos dicho, son cuentas por cobrar. Y tenemos bienes que son, por ejemplo, propiedad, planta y equipo. Propiedad, planta y equipo. Y tenemos los pasivos. ¿Cuáles son los pasivos? Ya hemos dicho, obligaciones. ¿Cómo cuáles? Pues obligaciones con los acreedores, que entre esas ya sabemos que tenemos el proveedor que me hace mantenimiento, el contador, el administrador. Tenemos los empleados cuando los contratamos de forma directa, que son su nómina, sus prestaciones sociales. Más que impuestos, recordemos nosotros como propiedad horizontal, o la propiedad horizontal cumple una función pública de convertirse en agente de retención. Entonces, esos valores que le retienen los proveedores se los tiene que pagar al Estado, que eso se llama retenciones en la fuente o de ICA, que son una especie de impuesto. Entonces, ya sabemos que tenemos el activo y el pasivo. Entonces, el activo comúnmente siempre lo vamos a ver que se presenta en la parte de arriba de la información financiera o en la parte izquierda, mientras que el pasivo en manera de presentación se puede presentar en la parte de abajo o en la parte derecha. Veamos un ejemplo. Esta información del activo y del pasivo se presenta en un informe de carácter financiero que se llama estado de situación financiera, lo que conocíamos durante varios años como balance general. Es una balanza. Entonces, hoy se llama, de una forma más simpática, el estado de situación financiera. Y en el estado de situación financiera, podemos decir que lo podemos definir como la relación, que es una relación entre el activo, el pasivo y el patrimonio. Entonces, el balance no es más sino la consignación de los saldos de la información financiera, donde yo voy a ver cuánto tengo en activos, cuánto tengo en pasivos y después del activo le resto el pasivo, cuánto me queda. Esto es un estado de situación financiera. Entonces, aquí ya podemos ver el activo, que es los 5.500.000, por ejemplo, que tengo en bancos,
cuentas por cobrar a propietarios, que son los derechos. Tengo el equipo de oficina, por ejemplo, de la administración, que son los bienes. Tengo los pasivos, que son las obligaciones. Ya hemos dicho cuáles son los tipos de obligaciones. Y tenemos algo que realmente más que patrimonio se llama excedentes. O los excedentes, que es el cúmulo después de restar. Tenemos acá pues los excedentes acumulados, aquí también incluyendo la reserva obligatoria de la ley 675. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Aquí fíjense que en este análisis financiero aún no podemos decir mucho. Yo quiero que lo lean conmigo. Vamos, veamos en pantalla. Vamos a ver la pantalla y ustedes van a, como dice en la clase de inglés, after me, repeat after me. Vamos a decir entonces que esto es un estado de situación financiera. ¿Y qué podemos decir acá? Hombre, al año, vamos a poner acá 2021 o 2020, porque acá es 2019, el corte de la información, dice que me dice el corte de la información es, puedo decir, mira, en activos, esta propiedad horizontal tiene 24 millones de pesos. De esos 24 millones de pesos, gran parte está representado en las cuentas por cobrar a propietarios. Y en pasivos tenemos casi 9 millones de pesos, principalmente proveedores y nómina. Entonces, ¿dónde está el dinero de la propiedad horizontal? Una parte está en bancos y otra parte está en cuentas por cobrar. Acá luego tenemos entonces que los pasivos tenemos 9 millones, ya sabemos en qué está representado. Nótese que aquí estamos viendo una fotografía sencilla de la propiedad horizontal, pero falta algo que ya vamos a ver también, que son informes comparativos. Hasta ahí solamente estamos viendo su estado, es decir, por eso se llama estado, cómo está en un momento determinado. Ese estado de situación financiera ya nos dijo, hombre, esto es una propiedad planta de equipo que tiene 15 millones por cobrar, todo está casi por cobrar a propietarios, una pequeña parte en bancos y otra parte en los pasivos. Ahora, hay otros, ya vimos varios elementos. Ya vimos lo que son los activos y ya vimos lo que son los pasivos. Ahora vamos a ver lo que es el estado de resultados. Ojo, ya vimos el estado de situación financiera que lo compone un activo y lo compone un pasivo. Ahora vamos a ver los elementos propios de lo que son temas de los ingresos. Ahora, en este caso, ¿qué podemos ver acá? Podemos ver lo siguiente. Podemos ver lo siguiente, y es un ingreso para una propiedad horizontal es todo recurso económico. ¿Qué es un recurso económico? Activos. Es todo recurso económico que me incrementa el activo o me disminuye el pasivo. Entonces, los ingresos es todo aquello que me incrementa mi activo o me disminuye mi pasivo. ¿Cuáles serán los ingresos de una propiedad horizontal? Sencillo, los ingresos de una propiedad horizontal principalmente son las cuotas de administración, o eso le tienen muchos nombres, cuotas de administración, expensas, cuotas de sostenimiento, son como las comunes que vemos, administración, expensa y sostenimiento. Todos son sinónimos, realmente ahí no hay nada, no hay una diferencia entre la una o la otra. Y tenemos lo que son los arriendos de zonas comunes, que esto hay que algunas propiedades horizontales arrendan espacio, por ejemplo, los centros comerciales arrendan espacio. Tenemos los intereses cuando tenemos pues unos saldos importantes en banco y tenemos lo que son las sanciones, que casi nunca las pagan. Oye, entonces ya sabemos que el ingreso me incrementa el activo o me disminuye el pasivo. Y ya hemos dicho cuáles son los tipos de ingresos. Y ahora tenemos los gastos.
o también si le queremos llamar costos. Entonces, los gastos o los costos son aquellos que me disminuyen el activo y me aumentan la obligación. Ojo, ingreso, subo activo, bajo obligaciones. Gastos o costos, disminuyo mi activo y subo las obligaciones. ¿Cuáles son los gastos comunes que tenemos en una PH? Tenemos lo que son principalmente personal, que casi siempre es vigilancia y aseo, los servicios públicos, los mantenimientos, honorarios, seguros, bueno, entre muchos más que tenemos en una propiedad horizontal. Veamos un poco el estado entonces. El ingreso y el gasto se muestran en un informe que se llama estado de resultado. Ojo, estado de resultado es donde yo muestro los ingresos y los gastos. ¿Qué muestra este informe? El rendimiento de la propiedad horizontal. Entonces, acá lo que yo voy a ver son los ingresos menos los gastos. La propiedad horizontal tiene algo en particular y es que sus ingresos están supeditados al gasto. Es decir, una propiedad horizontal no es que diga que va a tener este número de ingresos, porque el ingreso sale a partir de un presupuesto que se hace de los gastos. Entonces tenemos ingresos. Cuando son mayores a los gastos, tenemos algo que se llama excedentes. Y cuando el gasto es mayor al ingreso, tenemos algo que se denomina pérdida. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Los ingresos siempre se colocan en la parte de arriba y los gastos en la parte de abajo. Veamos un ejemplo de esto para poderlo aterrizar en debida manera. Acá tenemos, entonces, unos ingresos por cuotas comunales, también otro nombre, por cuota de despensa, por cuotas de administración, por multas y recargos, tenemos 151 millones de pesos. También tenemos unos gastos que los disminuyen, entre esos cuales tenemos los gastos de personal, los honorarios, los servicios, es decir, todos los gastos propios e inherentes de una propiedad horizontal. Nótese que al final, luego de que tenemos los ingresos, nos da igual pues al resultado del ejercicio. ¿Cuál? Que el resultado del ejercicio sí. El ingreso es mayor al gasto, se llama excedente. Si el gasto es menor al ingreso, esto es una pérdida. Entonces, en este caso, los ingresos fueron 151 frente a unos gastos de 150. Esto nos da un resultado que es de 324,000 pesos. O sea, eso es un excedente. Veamos un poco y los que pronto puedan escribirme por el chat. Vamos a hacer esto un pequeño ejercicio. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Cuando usted tiene estas partidas, fíjese que acá tenemos múltiples partidas. Acá tenemos partidas de ingresos, gastos, seguridad social. Vamos a clasificarlo. Yo antes de continuar, yo le coloqué el nombre a este ejercicio del problema, porque primero los quiero felicitar a todos los que están hasta ahora conectados, hoy sábado 10 de la mañana, dado de que yo admiro mucho la labor de ustedes como administradores por la tolerancia que uno tiene que tener. Yo creo que el 99% del trabajo, sin duda alguna, además de toda la gestión administrativa, quiero referirme a otros aspectos, es la tolerancia. Ayer, estos días hablaba con un conocido que él tiene, creo mal, no estoy como 50 propiedades horizontales. Y estábamos ahí en la oficina de nosotros acá en Barranquilla. La oficina de nosotros mira al monumento que en la ventana del mundo. Y yo le decía, los administradores de propiedad horizontal no se merecen menos que un monumento de ese tamaño a la tolerancia. Yo particularmente tuve una familiar que trabajaba en eso y nuevamente darles mi admiración. Volviendo nuevamente a nuestra charla, veamos un poco acá las partidas. Veíamos acá en las partidas, yo quiero hacer unas clasificaciones y quiero que ustedes lo hagan conmigo.
Vamos a hacerlo y les agradezco por favor algo de interacción por el chat. Yo les voy preguntando y ustedes me van diciendo. Por ejemplo, ¿dónde debemos de registrar bancos y efectivo? Ya sabemos que va en la columna del activo, que hace parte del estado de situación financiera. Yo quiero que me digan dónde irían los intereses de mora, en qué estado, en qué informe van, en el balance o van en el estado de resultado. ¿Quién me lo escribe por chat, por favor? Si hay un contador en esta charla, le agradezco que el contador pues claramente la va a saber de memoria, pero quiero que me digan en el chat en dónde iría, en qué columna iría los intereses de mora, en el activo, en el pasivo, en el patrimonio o en el gasto o en el ingreso. ¿En qué columna los ubicamos? Los ingresos por intereses de mora. Pasivo, en el ingreso. Correcto, Liliana. Ahí vamos a hacer la aclaración. Vamos a colocarlo en la columna de, primero el informe es el estado de resultado. ¿Se acuerdan cuando veíamos el estado de resultado? Es el que me muestra el rendimiento, es decir, ingresos menos gastos. Entonces, ingresos, mira que la palabra lo dice, ingresos por intereses de mora. Entonces, ¿dónde va? En ingresos. Luego tenemos gastos de empleados. Bueno, pues yo creo que más lógico no puede ser, pero voy a preguntarlo por el chat. ¿Dónde iría? ¿En dónde iría el gasto del empleado? Marcos Martínez me suena que es contador. ¿Dónde iría? Entonces acá tenemos que los gastos de empleado van a ir efectivamente en una cuenta de gasto. Ojo, no son pasivos, porque acá me están hablando del gasto, no de la deuda. Entonces, ojo que hay que tener eso en cuenta, Hermes. Ahí nos están diciendo es el gasto, no nos están diciendo el saldo del pasivo. Ahora, acá tenemos bancos, ya lo dijimos, proveedores, ¿dónde van los proveedores? Ojo, fíjense que no me están diciendo el gasto de los proveedores, me están diciendo son los proveedores por pagar. Estos proveedores por pagar, ¿qué son? Un pasivo. La seguridad social por pagar, aquí no me están hablando del gasto, acá me están hablando es de lo que se debe, porque puede ser que eso es un gasto de una vigencia anterior. Aquí me están hablando es de lo que yo debo. ¿De dónde registro lo que yo debo? Pues en mis pasivos. Cuentas por cobrar, ¿dónde irían? Las cuentas por cobrar. ¿Qué serían las cuentas por cobrar? Muy bien. Un tipo de activo, ya hemos dicho que son activos de derecho. Luego tenemos las retenciones en la fuente por pagar. ¿A quién se las debemos? Pues ya sabemos que al administrador de impuestos nacionales o municipal. En este caso, es un pasivo. Los excedentes acumulados, ¿qué serán? ¿Qué son los excedentes acumulados? ¿Dónde irían? Muy bien, irían en un patrimonio. ¿Y qué serán los excedentes acumulados? Va a ser activo menos pasivo. Luego tenemos las cuotas de expensas. ¿Qué serán las cuotas de expensa o las cuotas de administración? ¿Dónde irían? No, no es un activo, porque recordemos que el activo son las cuentas por cobrar. ¿Dónde irían las cuentas de expensas o las cuotas de administración? Comienza por I y termina en S. En un ingreso. Ahora, los honorarios de administración, ¿dónde irían? ¿Dónde irían los honorarios de administración? ¿Dónde irían? Marco acá nos dice, gasto, está el resultado. ¿Quién más dice dónde irían los honorarios del administrador?
Realmente los gastos de administración son un gasto, no obstante, hoy deberían de ser un activo por todo lo que ustedes hacen. Entonces, es un gasto. Y tenemos los mantenimientos, también claramente un gasto. Y tenemos los equipos de cómputo y de mesas que también van a ir donde los equipos de cómputo en un activo. ¿Cómo nos va a quedar? Nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar entonces este juego de estado de resultado. Y yo quiero que se aprendan una fórmula que tiene un nombre hasta curioso. Uno cuando escucha esos nombres, uno hasta se asusta un poco. Pero esto se llama el activo menos el pasivo es igual al patrimonio. Y la suma del pasivo más patrimonio es igual al activo. Esto se llama ecuación contable. Lo que pasa es que uno escucha esa palabra ecuación y uno es como que se asusta. Pero en otras palabras es una regla muy sencilla. Activo menos pasivo es igual a patrimonio. Y podemos decir que el patrimonio más el pasivo es igual al activo. Esto es simplemente una resta. Entonces, acá tengo mi activo menos mi pasivo me da el patrimonio. Y si yo sumo el patrimonio más el pasivo, va a ser igual al activo. Entonces, ahí ya tenemos el activo, el pasivo y el patrimonio. Ya vamos viendo o ya entendemos cuáles son las partidas que van en un estado de situación financiera y en un estado de resultado. Entonces, ahí ya aprendimos. Ya yo sé qué es lo que hay, vamos a volverlo a ver. Ya yo sé qué es lo que tiene un estado de situación financiera. Acá está el activo, acá está la cuenta por cobrar. Ya yo sé que esos son los saldos. Y el estado de resultado claramente pues me muestra los ingresos y los gastos de un periodo dado. Ojo, está el balance o el estado de situación financiera me muestra un corte las partidas, mientras que el estado de resultado me muestra sobre también un corte, pero realmente me lo muestra sobre un periodo que arranca de una fecha y termina en otra, mientras que el estado de situación financiera me muestra son saldos. Ahora, veamos y ya comencemos a analizar esto, porque ya hemos entendido y aprendido cómo o cuáles son los elementos de un estado financiero. Entonces, vamos a ir a revisar, eh, vamos a revisar lo que son las finanzas básicas para PH. Ahora bien, cuando hablamos de las finanzas básicas, debemos de hablar para la propiedad horizontal, debemos de hablar de 3 informes. El estado de situación financiera, ya aprendimos cuál es. ¿Qué muestra el estado financiero? Una relación. No se olviden esa palabra, relación del activo y del pasivo. Es decir, me los relaciona. Entonces, ¿cuánto tengo en activo? ¿Cuántos tengo en pasivo? Y la diferencia es el patrimonio. El estado de resultados que me muestra el rendimiento. ¿Y qué será el rendimiento? El ingreso menos los costos y los gastos me da un valor que pueden ser excedentes o que pueden ser pérdida. El flujo de caja, ¿qué será el flujo de caja? ¿Quién me lo escribe? ¿Quién me lo escribe en el chat? ¿Qué será el flujo de caja? ¿Qué será el flujo de caja? Entonces, un flujo de caja, no, Yurani no lo dijo de forma fabulosa. Más que el movimiento del dinero, Yurani, un flujo de caja es los usos del dinero. Un flujo de caja me muestra el uso del dinero. Entonces, nosotros, como personas naturales, comúnmente lo que hacemos es flujos de caja. ¿Cuánto me entró al banco y en qué lo gasté y en cuánto me quedó en el banco? Eso es como a título personal. En una propiedad horizontal no, sino que nos guiamos con el estado de resultado. Y también con el flujo de caja. ¿Cuál fue el uso que le di al dinero? Hombre, yo tenía
10 millones de pesos en el banco y comienza a pagarla. Primero, ¿a quién se le paga de primero? Ahí en el chat, ¿a quién se le paga de primero? Vamos a hacer eso flujo de caja. Entonces, tengo 10 millones y comienzo a hacer los pagos. Primero necesito la entrada. ¿Cuáles son las entradas? Pues el recaudo de la cartera. Luego comienzo a pagar. ¿A quién le pago de primero? ¿A quién le pago de primero? A ver, ¿quién me dice en el chat? Voy a escribir en el chat. Se le paga de primero. ¿Quién está de acuerdo conmigo en lo que escribí en el chat? De primero se le paga a los contadores. Porque después, ¿quién nos va a dar la información financiera? Entonces, claramente, uno a quién le paga de primero, pues de acuerdo a los vencimientos que tengas de la obligación. Claramente hay pagos que son primordiales y eso lo vamos a ver al final de esta charla, algo que se llama balanza de pago. Ya vamos a llegar allá. Ahora, vamos acá entonces. Ya vimos el estado de situación financiera y estado de resultado. El estado de situación financiera lo vamos a comenzar a desglosar ese informe. Y una de las primeras maneras como nosotros analizamos la información es a través de determinar los valores corrientes y no corrientes. En una propiedad horizontal, casi todo es corriente. Entonces, podemos decir que cuando hablamos de que una partida es corriente, es porque es de alta liquidez o espera que se liquide en menos de un año. Ejemplo, el banco es de alta liquidez. Las cuentas por cobrar de una propiedad horizontal son de alta liquidez, porque usted cuando genera la cuota de despensa, usted no espera que le paguen en un año, usted espera que le paguen en menos de un año. Entonces, esa partida se clasifica como corriente. Esa partida se clasifica como corriente. Y también tenemos los no corrientes, que se espera liquidar o recuperar en un periodo superior a un año. Es decir, yo no espero que me paguen ahora, sino que lo recuperaré en un tiempo futuro. Ahora, veamos un poco las clasificaciones de corriente y no corriente. Tenemos lo que son los activos y los pasivos. Entonces ya sabemos, corriente en una propiedad horizontal, lo que son el efectivo, las cuentas por cobrar y los anticipos a seguro. Los pasivos en una propiedad horizontal, casi todos son corrientes. ¿Y qué tenemos como no corriente? Los activos fijos de una propiedad horizontal, los intangibles, ejemplo, un software contable, las cuentas por cobrar de largo plazo. Y aquí viene un elemento muy importante. Miremos la estructura de este estado de situación financiera. Podemos decir entonces acá que tenemos en activo corriente 20 millones de pesos. ¿Cuáles son esos activos corrientes? El efectivo y las cuentas por cobrar. Es corriente, ¿por qué? Porque espero que se vuelvan líquidos, así como es el mismo efectivo, en menos de un año. Y no corriente es porque yo espero que el computador yo lo voy a utilizar por varios años, así que no espero recuperarlo por ahora. Por otra parte, tenemos los pasivos. En los pasivos, en una propiedad horizontal, todos son corrientes. Es muy raro que una propiedad horizontal tenga más de pasivos con vencimiento superior a un año. No es común. Ahora, veamos algo de este tema. Hay cuentas por cobrar que son de largo plazo. Yo recuerdo un edificio que administró mi mamá hace muchos años y había una persona que estaba amoroso, para poner un ejemplo, y entender el significado de corriente y no corriente. Esta persona que estaba amorosa era uno de los penthouse. Yo les puedo asegurar, no habían construido el edificio y él ya estaba debiendo cuotas de administración, una cosa impresionante. Nunca había pagado una sola cuota. No había pagado una sola cuota.
vuelvo y repito, no se había construido el edificio y ya él lo debía todo. Ahora, en cuanto a este tema de los activos y de los pasivos, para poner este ejemplo, nótese que acá tenemos 15 millones de pesos de cuenta por cobrar. De estos 15 millones, supongamos que acá hubiera una cuenta por cobrar de largo plazo, de esos que no paga. Entonces, como es de largo plazo, no pudiésemos calificarlo como corriente, sino como no corriente. Y ese no corriente nos va a permitir entender de que la compañía no tiene 20.500.000 de corriente, sino que tendría menos. Por ende, no pudiese sufragar de forma también corriente los pasivos. Ahora, espero me vayan entendiendo hasta ahí. Casi siempre en una propiedad horizontal, casi siempre todo es corriente. Ahora, veamos un poco la información comparativa en una propiedad horizontal. Esto es un principio de la información financiera. ¿Cuál es ese principio? La información financiera siempre tiene que ser comparativa. ¿Qué significa comparativa? ¿Por qué comparativa? Porque si usted no compara, no analiza. Uno usualmente le enseña de que hacer comparaciones no es algo prudente a nivel personal. Yo no me puedo comparar con José, yo no me puedo comparar con Juan porque no somos iguales. Eso no sucede con la información financiera. Con la información financiera, para analizarla siempre, ojo, escuchemos esta frase por favor. Y aquí quiero que me pongan toda la atención. En materia financiera siempre se tiene que comparar. Ojo, en materia financiera siempre se tiene que comparar. Aquí es válida la comparación. Siempre debemos de comparar. ¿Cómo se compara? Se compara con las mismas partidas. Es decir, yo comparo ingreso contra ingresos. Yo comparo cuenta por cobrar contra cuenta por cobrar. ¿Por qué? Yo no puedo comparar una manzana con una pera y menos con un durazno. Entonces yo tengo que comparar la manzana con la manzana, la pera con la pera y el durazno con el durazno. Entonces, eso como primera medida, que sean comparativas. Y dos, que los periodos sean iguales. Yo no puedo comparar en un estado de resultado un ingreso que tiene un periodo de un año contra un ingreso que tiene un periodo de un mes. Es decir, yo no puedo comparar todo un año con un solo mes. Sería ilógico. Lo que yo sí tengo que comparar es un año contra otro año o un mes contra otro mes. Entonces, eso es en principios comparativos. Ahora, hay dos formas de hacer el análisis de la comparación. Una que se llama variación absoluta y otra que se llama variación relativa. Quiero que tomen papel y lápiz y anotemos. Por favor, vamos a anotar ahí. Para que no se nos olvide esta fórmula. Variación absoluta es igual a periodo actual menos periodo anterior. Eso es toda la fórmula. Para eso, ¿qué necesita? Restar. Año 1, perdón, año 2 menos año 1. Ya. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Variación absoluta es restar año actual versus año anterior. Absolutamente todo lo que hay que hacer. Variación relativa, que es variación porcentual. Ojo, ya hemos aprendido variación absoluta, ahora vamos a aprender variación relativa. Entonces, la variación relativa es igual a variación absoluta
variación absoluta dividido periodo anterior. Ojo, variación absoluta es una división muy sencilla. Vamos a verla acá como un ejemplo más sencillo. Año actual, que esto es cuenta por cobrar, lo comparo contra el mismo año, es decir, el año anterior, y comparo la misma partida con la misma cuenta por cobrar. Año actual menos año anterior nos da igual a variación absoluta. Entonces, año actual versus año anterior nos da la variación absoluta. Y luego tenemos lo que es la variación absoluta y luego nos da la variación relativa. Un segundito por acá, por favor, excúsenme un segundito. Creo que por ahí creo que hay unas cámaras prendidas que los invito a apagarlas. Listo. Ahora, veamos lo siguiente. Veamos lo siguiente. Ahora, tenemos lo siguiente. Variación absoluta y variación relativa. Entonces, ya tenemos año actual menos año anterior nos da la variación absoluta. Luego, ¿qué hago? Estos 15 millones los divido sobre el año anterior, es decir, los 30 millones, y nos da 50%. Entonces, ya sabemos de que la variación absoluta es la resta del año actual menos el anterior y luego la división sobre esto. Pero estas cifras, ¿qué quieren decir? Y aquí yo quiero que ustedes la lean conmigo. Miren cómo se interpreta. Vamos a ver cómo se interpreta esto. Y ojo, quiero que la interpreten conmigo. Vamos acá. Cuando yo comparo información es donde yo mido la gestión. Ojo, cuando yo comparo información es donde mido la gestión del administrador. Les voy a hacer este análisis. El edificio El Entendido tiene la siguiente situación. Unas cuentas por cobrar a propietarios por 15 millones en el año 2019 y año 2018, 30 millones. Gracias a la gestión del administrador y al cobro de las cuentas por cobrar, disminuyó la cuenta por cobrar en 15 millones de pesos. Es decir, antes nos debían 30 y logramos recuperar 15. Lo que significa que hubo una disminución de las cuentas por cobrar del 50%. Fíjense cómo estoy diciendo, gracias a la gestión o a cualquier acontecimiento, recuperamos el 50% de la cartera en comparación al año anterior. Eso es análisis. Les pide que ya estamos analizando. Entonces, ya aquí, ¿qué estoy diciendo? Yo recuperé la cuenta por cobrar, en un 50%. Ahora, veamos los proveedores. Yo debía 23 millones de pesos en pasivo, el edificio, y ahora solo debemos casi 9 millones de pesos. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Gracias a que recuperamos la cuenta por cobrar, pude pagarle a mis proveedores. ¿Cuánto le pagué a mis proveedores? ¿O cuánto disminuí? Más o menos, disminuí en 14 millones. ¿Cuánto redujeron mis proveedores? Más de un 161%. Es decir, de todo el valor que yo debía, logré reducir en más de un 160% todo ese valor. Entonces, nótese cómo logramos hacer una importante gestión donde se redujo de forma significativa
los acreedores. Entonces, ya sabemos y podemos ver lo que es la información comparativa. Entonces, ya sabemos que la comparativa se compone de la variación absoluta y la variación relativa. ¿A quién le tiene usted que pedir que haga estos reportes? Al contador, usted no va a hacer eso, pero ya usted sabe cómo analizarlo. Entonces, cuando usted lee, ya yo sé que gracias a mi gestión recuperamos 15 millones y logramos que la cartera bajara en un 50%. Hay otro tema que es la participación de las partidas. ¿Qué es la participación de una partida? ¿Cuáles son las partidas? Estas. Recordemos, esto es una partida. Esto. Estos son partidas. ¿Cuál es la partida más importante acá? El activo, porque es lo que uno posee. Entonces, ¿qué es lo que me dice la participación en partidas? Escúcheme que aquí falta una tilde en lado. La participación en las partidas es cuánto equivale una partida sobre el total de activos. Nuevamente repito, ¿cuánto equivale una partida sobre el total de activos? Y en materia del estado de resultados, ¿cuánto equivale un gasto sobre el ingreso? Veamos un poco cómo funciona. Escoger los 15 millones, ¿cuánto participa sobre mi total de activos? Entonces, miren lo que estoy diciendo acá. La cuenta por cobrar representa un 61% de todos mis activos. Es lo que estoy diciendo. Y antes, en el año 2018, representaba un 81%. Hoy solo representa el 60% de nuestro activo. ¿Cuál es la meta? De que eso represente menos del 50%. Un ejemplo, eso es una meta financiera. Entonces, si comenzamos a ver cómo analizamos ya la información, la cuenta por cobrar representa un 60% sobre el activo. Y la cuenta por cobrar, esta del año anterior representaba un 80% sobre el activo. Entonces, eso es participación de partidas. Hagamos un pequeño ejercicio. ¿Qué opinan ustedes? Por el chat. Yo quiero que hagamos dos. Ayúdenme a calcular la variación absoluta de la cuenta por cobrar y la variación relativa, y también ayúdenme con la del pasivo. ¿Cuánto es? Bueno, la del pasivo ya está hecha. Ayúdenme con la cuenta variación absoluta de la cuenta por cobrar y de la variación relativa. ¿Quién me ayuda en el chat, por favor? Una resta muy sencilla. Voy a hacerla con ustedes. 3 son 30 millones. ¿Cuánto da 30 millones menos 50 millones? ¿Cuánto da? La resta, miren lo sencillo que es. ¿Será que para ello necesitamos ser especializados? No, no necesitamos ser especializados. Entonces, 30 millones menos 50. ¿Cuánto nos da? 20 millones. Ahora, ¿cuánto equivalen esos 20 millones sobre los 50 millones? ¿Quién me dice, por favor? 20 millones, ¿cuánto equivale? Hacemos una división que luego multiplicamos por 100 para calcularlo en porcentaje. 20 millones dividido sobre 50, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos daría? Entonces sería 5 por 2, 10. ¿Cuántos son 10 sobre 50? Muy callado, muchachos. Una resta sencilla. Vamos a ver por chat qué nos dice. Un 40%. Vamos a ver. Entonces, acá qué podemos ver, tal cual como nos dice la compañera. Entonces, ¿quién me leería esto, por favor? ¿Cómo lo interpretaríamos? ¿Quién alza el micrófono y lo lee? ¿Quién alza el micrófono y lo lee? ¿Cómo pudiésemos decir que durante el año 2019, vamos a actualizar año 2020, gracias al trabajo en conjunto del equipo de trabajo, logramos disminuir en un
20% las cuentas por cobrar, que fue lo que recuperamos. Esto significa que recuperamos un 40% de la cartera. Fíjense cómo lo podemos decir. Nuestros activos bajaron o disminuyeron respecto al año anterior, dado a que gracias a la recuperación de la cartera, ese dinero se utilizó para pagarle a los proveedores. Y a estos proveedores les pagamos, porque antes debíamos 27 millones y este año ya solo debemos 7 millones de pesos en acreedores. Roger, ¿Sí? Adelante. por si alguna persona quiere que le activemos el micrófono, simplemente dé la opción de levantar la manito y con muchísimo gusto le habilitamos el micrófono para que pueda participar. Bueno, Ok, perfecto. listo, campeón, gracias. Entonces, ya nos queda claro de cómo se hace este análisis. Sencillo, una resta, 30 menos 50, 20, y 20 sobre 50, 40. Entonces, ¿qué podemos decir? Gracias a la gestión, recuperamos 20 millones de pesos de cuentas por cobrar, que equivalen a que hemos disminuido en un 40% la cartera que se encontraba en mora. Esto significa que la participación que antes tenía ese activo, es decir, la cuenta por cobrar sobre el activo total, era del 83%, hoy solo representa el 75%. Y los acreedores los disminuimos de forma significativa. Ahora, vámonos a los indicadores financieros. En indicadores, miren cómo ya vamos entendiendo esto. Ya tenemos mi total de activos, ya sabemos que es un activo corriente. Ahora vámonos para los indicadores. En los indicadores pasa algo muy particular. A nivel mundial existen muchísimos indicadores, les puedo decir más de 100. Existen sin contar los que los profesores, doctrinantes de la finanza crean. Es decir, lo único que existe son indicadores financieros. Pero nosotros vamos para la propiedad horizontal a manejar apenas dos, que son los que quiero que manejemos, tres, perdón. Cuatro más bien, vamos a manejar cuatro. Vamos a aprender a manejar algo que se llama capital de trabajo y razón corriente. Entonces, en capital de trabajo, ¿qué podemos decir? Capital de trabajo, los indicadores de liquidez son fórmulas matemáticas, pero son fórmulas matemáticas muy simples. No hay, vuelvo y repito, solo es sumar y restar. Entonces, ¿qué es capital de trabajo? Me muestra la liquidez. Fíjense lo que dice la norma, fíjense lo que dice acá. Muestra la liquidez que tiene la propiedad horizontal de pagar sus obligaciones. Es decir, después de pagar sus obligaciones corrientes, ¿cuánto me queda? Me muestra la liquidez, es decir, cuánto puedo disponer de caja. La razón corriente muestra la relación o la equivalencia de mi liquidez. O muestra la relación que tiene mi liquidez. Entonces, veamos un poco. Capital de trabajo es igual activo corriente menos pasivo corriente. ¿Cuáles son esos pasivos corrientes? Activo corriente de los 36 millones, pasivo corriente de los 7 millones. La resta, 36 millones menos 7 millones, ¿cuánto nos da? 29 millones. Esa es mi capital de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez yo recupere toda mi cartera y pague todos mis pasivos, me queda una liquidez de 29 millones. Razón corriente, ¿qué va a ser? Activo corriente dividido pasivo corriente. Entonces, 36 millones sobre 7 me va a dar un equivalente por cada peso que yo tengo, cuánto tengo para pagar. Veámoslo cómo funciona. Tenemos 20 millones 500 menos 8 millones 980. Estos millones 980, entonces 20 millones de activo corriente. Mi pasivo corriente, casi 9 millones. Cuando yo lo resto, fíjese que es una simple resta. Me da 11 millones. ¿Qué quiere decir esto?
que la compañía tiene un capital de 11 millones de pesos para cubrir todas sus obligaciones. Y tiene lo mismo, razón corriente que es, tanto tilde aquí en la hoja, 20 millones 500 dividido los 8 millones nos da 2,3. ¿Qué significa 2,3? Por cada peso que yo debo, tengo 2,3 pesos para pagarlo. Ojo, miren la lógica, miren el sentido de esto. Por cada peso corriente, es decir, que tiene que salir a pagar ya el edificio tiene 2,3 para pagarlo. Eso es un indicador muy bueno. Es decir, que si yo debo un peso, tengo 2,3 pesos para pagarlo. Eso es el indicador de razón corriente. Ahora, veamos uno de los más relevantes, que es el indicador de gestión de cartera. ¿Qué me dice el indicador? El indicador, y esto, ojo, acá quiero mucha concentración. Estos días estábamos en un tema de coach y hablábamos de que las personas tienen una concentración promedio de 12 minutos. Luego de 12 minutos uno se desconcentra. Se dice que durante los últimos años ese porcentaje de concentración ha disminuido a razón pues, de esta utilización de los medios de comunicación. Yo les pido que si se estaba distraído, ahorita tenga los 12 minutos de concentración en este pedazo que yo voy a hablar. Ojo, quiero que aprendamos a sacar este indicador de gestión de cartera. Un indicador de gestión de cartera que me mide la capacidad de cobro que tiene una empresa. En este caso, la propiedad horizontal. ¿Cómo sería entonces? Es rotación de cartera es igual a, o para que nos aprendamos las fórmulas, rotación de cartera es igual a ventas a crédito. ¿Cuáles son esas ventas a crédito? Las cuotas de administración sobre un año. Las expensas. En otras palabras, todo aquello que doy a crédito. ¿Cuál es lo que doy a crédito? Pues todas las expensas son crédito, no es de contado. Dividido en el saldo, o dividido el saldo de la cuenta por cobrar. Vuelvo y repito. Ingresos por administración dividido en el saldo por cobrar. Entonces, ¿cuáles ingresos? Los de un año, dividido en el saldo que quedó por cobrar del año. Ingresos de todo un año, dividido en el saldo que quedó por cobrar. Eso me muestra el número de veces, es decir, las veces que a mí me pagan en el año. Ojo, las veces promedio que en un año me pagan. Vamos a ver un ejemplo. Ventas a crédito. ¿Cuáles son las ventas a crédito? Ingresos por cuotas de administración, 144 millones. Dividido en el saldo por cobrar, que son 15 millones de pesos. Este indicador, ¿qué quiere decir? Da 9,6. Pero ese 9,6, ¿qué significa? Que en el año, a la propiedad horizontal le pagan 10 meses de cuotas de administración. Fíjense lo que estoy diciendo ahí. En promedio, de los 12 meses que tiene un año, a mí me pagan 9,6 veces en el año. Es decir, en casi 10 veces me pagan en el año. Entonces, yo genero mi factura ahora y ya me la están pagando casi que enseguida. Entonces, podemos ver este tema podemos ver cómo rota la cartera. Ahora, veamos el que más quiero que se aprenda. Ojo, quiero que se aprendan porque este es periodo de cobro. Periodo de cobro es igual a cuentas por cobrar por 365 días. O periodo de cobro, entonces, ¿cómo es la fórmula? Cuenta por cobrar. Ojo, aprendámonos, este es muy sencillo.
cuenta por cobrar, pero ¿cuál cuenta? El saldo por cobrar, lo que quedó por cobrar, es decir, el saldo multiplicado por 365 días que tiene un año, dividido ventas a crédito de un año. Ojo, cuenta por cobrar, que es el saldo, es decir, estos 15 millones por 365 días. ¿Cuánto me daría eso? 15 millones por 365 días da 5.475 millones. Mira cómo es suave. El saldo de la cuenta por cobrar por 365 días, dividido entre 144 millones que fueron mis ventas a crédito, que fueron las expensas, ingresos por expensas. Eso me da 38 días. ¿Qué significa esto? Esto significa que a mí me pagan en promedio cada 38 días. Es decir, cuando yo emito la cuenta por cobrar, a mí me pagan en promedio a los 38 días. Yo estoy recuperando mi cartera a los 38 días. Entonces, ojo, ya sabemos, saldo de la cuenta por cobrar por 365, luego lo divido en venta a crédito y me da 38, me da el promedio de pago que a mí me hacen cada vez que yo emito una factura, a mí me pagan cada 38 días. Ahora, ¿cómo se analiza esto? Entonces tengo capital de trabajo, veamos otro ejemplo, veamos acá, yo quiero enfocarme en la rotación de cartera. Tengo unas ventas a crédito de 151.200.000 dividido en 30 millones. ¿Qué dice este indicador? Que a mí en el año apenas me pagan 5 veces. Mire que esto es un indicador de cartera muy bajo. Esto es muy bajo, es decir, de 150 millones de pesos que facturo, me deben 30 millones. ¿Y eso qué significa? Que a mí en el año en promedio me pagan apenas 5 veces. Quiere decir que cuando yo lo saco por días, a mí en promedio la gente me paga cada 72 días. Es decir, que yo emito hoy, en septiembre, una factura, me la pagan un poco más después de 2 meses. O sea que me la vendrían pagando cuando octubre, noviembre, casi por allá en diciembre la pagaría. Eso es rotación de cartera. Entonces, ¿cómo funciona? Nosotros tenemos que analizar y decir, venga, mi rotación de cartera está haciendo 72 días. Yo tengo que lograr de que mi rotación de cartera sea 30 días. Ese es el óptimo. 30 días es el óptimo de rotación de cartera. Entonces, si a mí me pagan a 72 días, yo a mis proveedores les voy a pagar a los cuántos días. ¿Quién me responde en el chat? Si a mí mi proveedor, perdón, mi cliente que es el propietario, me paga 72 días, ¿yo en cuánto tiempo le voy a pagar a mis proveedores? Guidel dice a 90 días. ¿Qué les voy a decir acá? Yo a mis proveedores les voy a pagar después que me paguen a mí. Esto es un indicador muy importante porque yo solo le voy a pagar a mi proveedor cuando a mí en promedio yo recaude. Porque si yo le pago a mis proveedores me voy a quedar sin liquidez. Ahora, vámonos a la administración de pagos para hablar de la balanza de pagos. ¿Qué es la balanza de pagos? Un principio básico. Si a mí no me pagan, yo no tengo por qué. ¿Cómo voy a pagar si a mí no me pagan? Porque me llevaría la liquidez. Todo el comercio siempre tiene sus tiempos, tiene sus fechas y ahí depende mucho de la negociación. Entonces, ¿cómo funciona la balanza de pagos? Yo debo de calcular cuánto es mi rotación de cartera. A partir de mi rotación de cartera, los proveedores que me dan crédito, yo les voy a pagar en esos promedios. Porque a mí me toca salir a pagar unas obligaciones que ni siquiera me han pagado, como cuál, nómina y servicios públicos.
Entonces, por ello la importancia de que me tengo que cuidar para no llegar a la iliquidez. Entonces, primera tarea, el día lunes, ¿cuánto es mi rotación de cartera en mis edificios? Y de esa manera yo voy a programar también los pagos. Ahora, otro tema. ¿Qué debemos de pagar de primero? O los pagos prioritarios, los honorarios del contador. Y posterior, el gasto de personal, claramente lo tengo que pagar de primero, y servicios públicos, porque pues ya sabemos, no los pueden cortar. Entonces, administración de pagos, las únicas excepciones que tenemos de administración de pagos son los servicios públicos y la nómina, porque no los podemos aplazar. De resto, yo pago es cuando me pagan. Y por último, señores, invitación. El cheque inició por allá en el año 1780 para los mercantes. Es un título que tiene un poco más de casi 300 años, 200 y algo de años. Hoy estamos en una era tecnológica, que es de e-commerce, pagos por transferencia. Recomendación, traten de dejarle la chequera y migremos a transferencias bancarias que permite mayor agilidad. Bueno, José, con esto espero esta charla haya sido del mayor de los agrados de todos. Vimos muchos temas de análisis financieros básicos. De verdad que no ha sido más sino un placer para mí haberlos presentado el día de hoy de parte de la firma Rosset Belfort, que estamos pues por todo el país, una experiencia muy grande en materia de propiedad horizontal hace muchos años. Yo particularmente estoy muy en el área corporativa de empresas, pero nosotros tenemos un nicho interesante de propiedad horizontal, mucha experiencia que brindarles. Y bueno, ha sido para mí un gusto haber compartido con ustedes esta temática. Espero haya sido el mayor de los agrados y bueno, espero poderlos ver en una próxima ocasión por acá con Fundación Espera Azul.